día a todos, amigos de las redes. En esta clase de hoy voy a estar hablando acerca del ritmo vals, también tonos menores. El ritmo de vals se da un solo bajo y tres acordes hacia arriba. Perdón, si las tres cuerdas sería mi, si, sol a la vez. Una, dos, hacia arriba. Otro bajo, dos veces los tres acordes. Como decía mi maestro, don Pepe, don Pepe, don Pepe. Los tonos que vamos a estar trabajando en este ritmo son la menor, mi séptima, re menor, la séptima. Y pueden incluir fa también de igual manera. Pero para los más experimentados en este tema, pues voy a estar obviando el fa. Voy a tratar de hacer un video más adelante que sea más para intermedios. Empezamos. La menor, el primer dedo en el primer traste en la segunda cuerda. El segundo dedo, que es el dedo del medio, pues va en el segundo traste en la cuarta cuerda. Entonces, el tercer dedo va en la tercera cuerda. Este sería el tono de la menor. Luego sería mi séptima, que de igual manera sería todo más arriba, sería el primer dedo, la tercera cuerda, el primer traste, el segundo dedo, en el segundo traste, quinta cuerda. Entonces el tercer dedo va en la cuarta cuerda en el segundo traste, en esta posición. La séptima, como ya habíamos hablado anteriormente, sería el primer dedo en el cuarto traste, perdón, en el segundo traste, la cuarta cuerda. El segundo dedo va en la segunda cuerda, segundo traste. Luego la menor, mi séptima, la menor. El otro tono que voy a estar añadiendo sería re menor. Sería el primer dedo en el primer traste, primera cuerda, segundo dedo en el segundo traste, segundo dedo en el segundo traste, tercera cuerda, y el tercer dedo, tercer traste, segunda cuerda. Va a sonar de esta manera. La menor, mi séptima, la menor, re menor, la menor, mi séptima, la menor. Para pasar a re menor yo siempre le doy la séptima, re menor, la menor, mi séptima, la menor. Vamos ahora al ritmo y al tono. Si quieren darle eso, aprenderlo más adelante, porque lo bueno de YouTube es que pueden seguir repitiendo el video todas las veces hasta que se lo aprendan. Pueden hacerlo de esta forma. Si quieren ya más o menos por los intermedios, sería segundo traste, quinta cuerda, van primero la quinta cuerda al aire, segundo traste, quinta cuerda, tercer traste, quinta cuerda, para que suene de esta forma. En el tono re menor pueden pisar con el quinto dedo
el tercer traste, la cuarta cuerda. Para que de igual manera como en otras clases le había hablado acerca de la mayor, si quieren acompañar a un músico en cualquier tono, con los tonos aprendidos en el momento de ahora, voy a hablarles nuevamente de la sordina. Esto es ya para los más experimentados, para que vayan dominando todos los trastes de la guitarra. Por ejemplo, si el tono es la menor, pues se deja en este mismo traste, en el segundo traste. Pero si le van a dar la sostenido menor, ya se añadiría un dedo adicional, que sería este dedo que está aquí, el primer dedo. En vez de darlo así, usaría el dedo como una sordina. Es un poquito difícil al principio, pero para suavizar este proceso en la guitarra, pues pones el primer traste siguiendo la escala cromática, la menor, la sostenido menor. Luego sería si menor en el segundo traste. Después sería do menor. Después sería do sostenido menor. Después sería re menor. Re sostenido menor. Sería mi menor. Y como mi menor no lleva sostenido, sería fa menor. Fa sostenido menor. Sol menor. Sol sostenido menor. Significa que con los tonos que ya habíamos aprendido en el segundo video y la menor, ustedes pueden tocar todos los tonos que canten los músicos, mayormente el que lleva la melodía, como un requinto, como un cuatro puertorriqueño, y así sucesivamente algún otro instrumento en el momento dado que esté llevando la melodía. Juntamente pues, o el cantante con su voz entona los diferentes tonos que la guitarra va a seguir acompañando en estas melodías. Espero que este video les haya servido de mucho. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like, denle share, compártanlo con sus amigos. Esperando que este día sea de grande bendición para todos. Muchas felicidades en estos años, en estos días festivos y para todos y su familia. Gracias. De corazón les agradezco que se suscriban a mi canal, que me sigan en las redes sociales, en Facebook, Telegram, en cada uno de las redes sociales. Gracias. Que tengan un excelente día. Los espero siempre.